Bien, pues vamos a darle comienzo a esta charla. Esta vez vamos a hablar sobre quiropráctica y estrés. Sobre todo vamos a darle un poquito más de énfasis al estrés. Sí. El beneficio principal que quiero que saquéis de aquí básicamente es entender cómo funciona, cuál es el mecanismo natural del estrés, digamos lo que sería normal cuando nos estresamos y lo que ya empieza a ser algo que debemos de ir corrigiendo, porque el estrés como tal ya os adelanto que es algo normal, natural, es una respuesta natural del cuerpo, ¿de acuerdo? Pero antes, como siempre, para tantear un poquito, quería empezar con una pregunta. ¿Quién de aquí ha sentido estrés alguna vez? Todo el tiempo. ¿Quién no? Vale, bueno, bien, veo que estoy tratando con humanos, bien, yo también me estreso muchas veces más de lo que me gustaría, pero bueno, hay que ir aprendiendo a controlarlo poquito a poquito. Bien, como siempre, daros también la enhorabuena por estar aquí, porque bueno, pues podréis estar haciendo mil cosas con este calor, lo que más se me ocurre, la playa, por ejemplo, pero estamos aquí para aprender un poquito más sobre salud, lo cual, eso siempre está muy bien. Y para los que no me conozcáis, que de aquí me conocéis todos, eso va más para los que nos vean luego en YouTube. Básicamente soy Álvaro Salvador, quiropráctico aquí en Acra Quiropráctica. Estudié quiropráctica en Barcelona, en la carrera y el máster. Estuve trabajando ahí un tiempecito y luego para allá, para el 2020, coincidiendo con la pandemia, vine aquí para Alicante. Total que cuando acabó la pandemia ya empezamos este proyecto de Acra Quiropráctica y bueno, aquí estamos. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos allá. Primero de todo, ¿qué pensáis? ¿El estrés en sí es bueno o es malo? ¿Vale? Dependiendo de cómo lo perciba uno, Vale. cada uno lo controle más parte, ¿no? Tiene como... Vale, sí, está más o menos, como siempre al final podemos decir depende, ¿no? Porque el estrés en sí, como decía, es una respuesta natural, ahora veremos cuándo se desata y qué es lo que produce, pero bueno, ya os adelanto que es cuando hay una situación que, ojo, sea real o no, nos estresamos igual. Es lo que nosotros pensemos que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Muchas veces eso ya detona el estrés, una situación estresante y el cuerpo responde a ello. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Prepararnos lo máximo posible para aquello que vaya a venir o esté ocurriendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, más detalladamente es el conjunto de alteraciones físicas que se producen en el cuerpo en respuesta a una situación, ¿de acuerdo? Bien, esta respuesta sobre todo la activa y la regula el sistema nervioso. Ya hemos hablado muchas veces sobre el sistema nervioso, vamos a hacer simplemente un pequeño resumen, ¿de acuerdo? El sistema nervioso, nosotros tenemos el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? De ese sistema nervioso central sale el sistema nervioso periférico. Central básicamente es el cerebro y la médula espinal. Central, más importante, por eso está protegido por hueso, las vértebras y el cráneo. Del sistema nervioso central hablábamos también en su momento que se encarga de dos cosas básicamente. Una parte es la función, esto lo estoy retomando de otros talleres que hicimos, pero para poner un poquito en contexto, ¿de acuerdo? Una parte se encarga de la función y otra parte de la sensación. Función es lo que ocurre en nuestro cuerpo, pues hago la digestión, duermo. Para mí lo más sorprendente siempre sigue siendo una mujer crea un ser humano dentro, no lo está pensando, vale, ahora vamos a poner esto, ahora lo otro. Es algo que va también solo. Y eso de que vaya solo lo regula el sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos hoy en el sistema nervioso autónomo, que es el que va de forma autónoma, él solo, no el sistema nervioso consciente, ¿de acuerdo? Bien, de ese sistema nervioso autónomo vamos a sacar dos, porque hay una parte que regula la activación y una parte que regula la relajación, ¿vale? Sistema nervioso autónomo simpático regula la activación y parasimpático regula la relajación. Activación, por ejemplo, pues cuando tenemos que correr, cuando nos entra ese calor que nos prepara para la acción, eso lo regula el simpático. El parasimpático, por ejemplo, una de las principales cosas que regula es la digestión, el descanso, nos consigue relajar el parasimpático. Total, que estos sistemas tienen que trabajar de una forma, por ejemplo, parasimpático bajo, simpático alto, no pueden estar los dos altos. Eso se produce cuando tenemos un proceso de estrés muy prolongado en el tiempo, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando empiezan a fallar cosas en nuestro organismo porque no están de forma equilibrada. Vamos poquito a poquito a ir más en detalle sobre eso. Porque, ¿qué es una situación estresante para el cuerpo?
Básicamente aquello que pone en peligro la homeostasis del cuerpo. Bien, ¿qué es la homeostasis? Lo podríamos traducir en equilibrio del cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, tiene una temperatura. Si de repente esa temperatura baja mucho, el cuerpo se estresa, ¿de acuerdo? Y entonces lo que empieza a hacer es pequeñas contracciones. Dicho de otra forma, temblamos, ¿de acuerdo? Eso lo que va a hacer es generar calor, un aumento de temperatura. De la misma forma, por ejemplo, ya que estamos hablando de la temperatura, si tenemos mucho calor, lo estamos viviendo estos días bastante, ¿qué ocurre? Sudamos con un intento de nuestro cuerpo de humedecer la piel y reducir esa temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, el estrés se activa cuando está en peligro el equilibrio del cuerpo, ¿vale? Eso importante. Bien. Ante una situación estresante, ¿qué cambios notamos en el cuerpo? ¿Sabríais decirme alguno o que os pase a vosotros? Tensión. Tensión muscular. Dolor de cabeza. Bien. ¿Perdón? Mal humor. No nos gusta a nadie estar estresados. A nivel un poquito, todo lo que habéis dicho correcto, pero más metido en la fisiología, el funcionamiento del cuerpo, de lo principal que vemos es, bueno, aumenta el ritmo cardíaco, con lo que aumenta la temperatura, aumenta también la velocidad con la que respiramos más rápido, aumenta la presión sanguínea, el oxígeno y el azúcar en sangre. Es decir, el cuerpo se prepara en todos los aspectos para lo que vaya a venir, tener un poco de todo, tener oxígeno, tener una temperatura adecuada, tener una oxigenación adecuada. Hasta ahí todo diríamos, bueno, pues qué bien, el cuerpo nos prepara para aquello que vaya a venir. Muy bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que llevábamos hasta ahora. Básicamente estábamos hablando del estrés, ¿de acuerdo? Y que es una respuesta del cuerpo natural cuando se compromete el equilibrio. Por ejemplo, hemos hecho un pequeño ejemplo, si tengo mucho frío, ¿el cuerpo qué hace? Sudamos para ver si baja ese frío. O si tenemos, mucho calor, sudamos. Si tenemos mucho frío, temblamos para aumentar la temperatura. Y ahora íbamos a ver dos tipos de respuesta que se producen con el estrés. Tenemos una respuesta rápida y una respuesta larga, ¿de acuerdo? Que tarda un poquito más de tiempo. Vamos a ir desgranándolas un poquitín. Lo que decíamos, esa respuesta rápida lo que hace es que segrega adrenalina. Unas glandulitas que tenemos encima del riñón segregan adrenalina. Me imagino que habéis oído alguna vez hablar de la adrenalina. Es lo que da ese subidón, digamos, ¿no? Nos prepara. Concretamente, la adrenalina lo que hace es que cambie, para empezar, el comportamiento, el funcionamiento del cerebro. Nos da una mayor atención, sobre todo, ¿de acuerdo? Estamos mucho más alerta a lo que pueda ocurrir y o venir. Aumenta también la capacidad cognitiva y se reduce la sensación de dolor. Imagina que tenemos que huir corriendo, pues si no nos duelen las cosas, mejor. Por eso hay mucha gente que dice, ostras, tuve un accidente, pero con el chute de adrenalina ni lo sentí y pude hacer no sé qué. Luego de repente viene la ayuda y la persona, el cuerpo no puede más, ¿no? Concretamente, ¿qué es lo que hace? Primero, los vasos sanguíneos se contraen, ¿de acuerdo? Para que la sangre vaya más rápido, preparándose para una explosión a nivel de ejercicio, de, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Salir corriendo. Luego, aumenta esa frecuencia cardíaca, el corazón también late más rápido, más azúcar en sangre, aumenta la frecuencia respiratoria, como decíamos anteriormente, la coagulación sanguínea, en caso de que tuviésemos una pérdida de sangre, si estamos estresados con adrenalina, nuestra sangre coagularía antes, es decir, esa herida se taponaría antes que si no estamos estresados, ¿de acuerdo? Y por último, aumenta también la temperatura. Esto es lo que se llama una respuesta de lucha o huida. Ante un estrés tenemos dos opciones: o bien nos enfrentamos a ese estrés luchando contra lo que sea que venga, o bien corremos. En ambos casos lo que necesitamos es que el cuerpo esté súper activo. Y además, cuando esto, ahora lo veremos un poquito más en detalle, pero si nos damos cuenta, ¿qué postura, qué tenemos, posición cogemos para luchar o para huir? Yo no he visto a nadie correr así. No, o luchar así. Lo normal es proteger cuello, proteger órganos. Por eso también, cosas que se ven mucho en consulta, sobre todo cuando empezamos, es la típica postura así debido a mucho tiempo prolongado del estrés. Sí, se asocia a trabajar sentado, pero sobre todo también a ese estrés prolongado. Ahora luego veremos también eso, por qué ocurre, ¿de acuerdo? Pero bueno, hasta aquí estamos viendo que el estrés así a priori es bueno, nos prepara para cualquier cosa que vaya a venir. Luego tenemos la respuesta lenta o respuesta larga. Tampoco es que sea mucho más larga, estamos hablando de unos 20 minutos.
Cuando nuestro cuerpo detecta que hay adrenalina, lo que hace es que estimula en el cerebro y entonces se produce otra hormona, no me voy a meter en nombres, ¿de acuerdo? Bueno, pero corticotropina, os quedáis igual. Otra hormona, y esa hormona lo que hace es que vuelve a las suprarrenales y sí que produce cortisol. Las hormonas más famosas del estrés son adrenalina y cortisol. El cortisol lo que va a hacer sobre todo es ese aumento de glucosa en sangre quitando la insulina. La insulina lo que hace es que recoge el azúcar que sobra en la sangre y la guarda. Aquí lo que hacemos es que no haya insulina, que la insulina no funcione para que tengamos más azúcar en sangre. Y además reduce, como decíamos, esa inflamación y el sistema inmune nos baja un poquito, ¿de acuerdo? Porque si el sistema inmune está muy activo, va a estar inflamando para recuperar cualquier cosa que sea, pues yo que sé, la garganta, ¿no? Típico, nos constipamos, tenemos una infección y tenemos las amígdalas inflamadas, está enfrentándose a algo. Bueno, pues esto con el cortisol disminuiría, ¿de acuerdo? Bien, estos cambios a largo plazo, si esto se va prolongando en el tiempo, porque claro, lo que hemos visto hasta ahora es que el cuerpo va buscando nuestro mayor beneficio, sobre todo en mantener esa homeostasis de la que hablábamos, ¿no? Pero a largo plazo, por ejemplo, a nivel cardiovascular, decíamos que aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba el azúcar en sangre. Ojo, esto a largo plazo no nos interesa tanto, porque ahí ya empezamos a ver hipertensión, se van creando más placas de colesterol, entonces tenemos mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares por un estrés prolongado. O diabetes también. También, sí. A nivel de úlceras, o sea, a nivel de digestivo, es muy común el tema de úlceras, ¿de acuerdo? Las úlceras tenemos que, bueno, pues tener cierto cuidado con eso, porque al final es una herida en el interior de nuestro cuerpo, en el estómago. Entonces, pues son cosas a evitar. Y después también al sistema reproductivo, por ejemplo, afecta a la calidad del esperma, afecta a la calidad de los ovarios y, para qué decir, reduce muchísimo el apetito sexual de por sí, ¿no? Y no sé si os ha ocurrido, porque también aquí entra en juego el sistema inmune. Esto a mí me llamó mucho la atención porque era algo que me ocurría constantemente, ¿no? Yo tenía una época más estresante, que eran los exámenes en la universidad, y eran pues como mínimo 2 semanas a tope. ¿Qué ocurre? Llega el viernes y en el momento que justo tienes que celebrar que ya ha acabado eso, ¡bum!, caes malo. De repente una fiebre, o también aquí ha pasado en consulta: Álvaro, ¿te puedes creer que me voy de vacaciones y caigo malo? Me lo puedo creer, porque vamos pum, y en el momento que paramos, el cuerpo dice: mira, hasta aquí, ahora es mi momento de descansar, ¿de acuerdo? Y luego también, muy curioso, porque esto es algo más novedoso, se altera la estructura del cerebro, concretamente el hipocampo y corteza prefrontal. Traducido, afecta a la memoria e interfiere en la toma de decisiones. Por lo tanto, o sea, nos afecta hasta el comportamiento, más allá de estar irritado, como decías, pues nos afecta hasta cómo tomamos las decisiones. Por eso siempre lo típico de en caliente no tomes decisiones. Vuelve a la normalidad y entonces decide qué queremos hacer o qué no. Y lo que ocurre es que también llega un punto en el que nos acostumbramos al estrés. Cuando el estrés está mucho tiempo, pasa más inadvertido. Se considera normal, pero ojo con la palabra normal. No es lo mismo frecuente que normal. Si es muy frecuente, no es normal. No debe ser así, ¿de acuerdo? Porque al final esa fase se produce lo que se llama una fase de agotamiento, es decir, estamos un cansancio ya crónico, el cuerpo no puede más. Y ahí eso se traduce con fatiga, ansiedad e incluso depresión. El cuerpo no puede estar todo el tiempo a tope, entonces llega un punto en el que realmente, cuando no puede más, podemos llegar incluso a sentir esa depresión. ¿Esto qué lo produce? Eso es lo típico que llamamos un estrés de rutina. Pues el día a día de por sí me estresa, el trabajo que tengo es súper estresante y no tengo el descanso necesario de ese trabajo. Pues eso puede producir ese tipo de quemazón a largo plazo. También un cambio repentino, por ejemplo, véase un divorcio, una enfermedad, una muerte cercana, pues todo eso también desubica, produce ese estrés y depende de cómo lo vayamos procesando, nos afectará más o menos, ¿de acuerdo? Y por último, el estrés traumático o incluso postraumático, es decir, oye, pues he vivido una situación bélica, una guerra, bueno, pues eso sabemos, o un accidente grande, pues eso sabemos que deja tanto en el momento como después unas secuelas, que el cuerpo se ha activado demasiado y
y se queda ahí en ese estado de activación máxima. Ahora bien, no siempre al desaparecer la situación estresante desaparece el estrés, como hablábamos ahora mismo del estrés postraumático. Y cuando esto hay mayores probabilidades de que nos queden más secuelas cuanto más tiempo hemos estado estresados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Esto lo hemos hablado pues con todos en la primera visita, básicamente. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Cómo el estrés puede acabar afectando incluso la columna vertebral? Bueno, tenemos una capacidad para gestionar ese estrés. Todo lo que está por debajo no hay problema, se consideraría dentro de lo natural, pero lo que lo va sobrepasando, el cuerpo pues no va a morirse de estrés. ¿Conocéis a alguien que se haya muerto de estrés? Yo tampoco. Porque nadie se muere de estrés. Entonces el cuerpo se intenta adaptar. ¿Cómo? Creando tensión. Esa tensión que produce el estrés se queda ahí y esa tensión es la que poco a poco va modificando la posición de las vértebras, creando interferencias. Entonces ahí ya se producen unas activaciones de ciertas zonas y unas inhibiciones de otras zonas que va a ir condicionando y manteniendo eso en el tiempo. Es decir, nos va a costar más al final, digamos, ser nosotros mismos. Es que el último escalón a largo plazo acaba siendo eso, porque estamos bloqueados a nivel físico, pero es que también estamos bloqueados a nivel mental, porque es lo que lo ha producido el estrés y eso conlleva a un bloqueo a nivel emocional. Entonces acabamos ahí en una situación un poco desagradable, ¿no? Entonces, ahora bien, ese desequilibrio que se acaba creando entre lo que hablábamos del sistema nervioso parasimpático y el simpático es que no están trabajando de esa forma equilibrada como decíamos, sino que están o los dos a tope o los dos muy bajos, ¿de acuerdo? El caso es que no están equilibrados. Poquito a poquito, con el ajuste, lo que vamos consiguiendo, también dependiendo, esto es curioso, porque dependiendo de la zona que ajustemos, estamos activando más el sistema nervioso parasimpático o el sistema nervioso simpático. En la mayoría de vuestros casos trabajamos siempre o casi siempre pelvis y cervical. Ahí es donde estamos estimulando el sistema nervioso parasimpático, ¿de acuerdo? El resto, la zona lumbar, la zona torácica, activa más el sistema nervioso simpático. Pero al final lo que queremos con ese ajuste es ese equilibrio y que esa subluxación, esa interferencia pueda corregirse y nuestro sistema nervioso se exprese bien, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos nosotros gestionar el estrés? ¿Qué podemos hacer aparte de ajustarnos? Porque hay muchas cosas que podemos hacer. Al final, bueno, esto ya lo hablamos en otro taller, que es el de claves para disfrutar de tu salud, pero vamos a repasar un poquito eso, porque hay mucho que está en nuestro tejado. De hecho, mira, tenía yo por aquí una frase apuntada, que además la he leído esta mañana. Dice, vale, sí. Dice, tanto si crees que puedes como si no puedes, tienes razón. Depende de dónde pongamos el foco. ¿Y esto a qué viene? Bueno, entre muchas personas, hay un quiropráctico y demás que ha hecho muchas investigaciones, Joe Dispenza, que Nuria me pasó el otro día un vídeo de él. Bueno, pues tiene un libro que se llama El placebo eres tú, que es uno de los más vendidos que tiene, ¿no? Básicamente, al principio de ese libro te habla de física cuántica y nos está hablando que básicamente se ve a nivel físico en un átomo cómo, dependiendo de la persona que lo mire, se muestra de una forma o se muestra de otra. Dependiendo con la intención que se mire, ese átomo se muestra de una forma o se muestra de otra. Esto parece así como, bueno, ¿no? Qué curioso, ¿no? Súper importante. Porque depende de la intención que nosotros tengamos, podemos cambiar cómo se muestran las cosas, cómo se producen las cosas. Y eso es algo que a mí personalmente se me olvida, tengo que estar recordándolo para ayudarme a mantener esa parte activa, porque al final necesitamos tener una parte súper activa en nuestra salud. No va a venir nadie a hacer nada por nosotros y si no... O sea, llega un punto, y además la ciencia lo está demostrando, que ya no vale tanto el ¡ay, qué mala suerte! Es así. Bueno, a ver, sí, pero no. Hay muchas cosas que puedes hacer, empezando por esa intención. Ahí lo que hablábamos en ese taller, voy a resumirlo en 4 pasitos, básicamente es cómo podemos, ante una situación estresante, cambiarla, ¿no? Lo primero es relajarnos.
¿de acuerdo? El relajarnos, bueno, podemos hacer 1000 cosas que sepamos que nos relajan, pero algo que relaja a todo el mundo es la respiración. Encontrar un momento en donde estemos más o menos tranquilos, ponernos música en un entorno que nos sintamos seguros e ir respirando, simplemente ir respirando. Después, poquito a poquito, ir creando cierta coherencia en nuestro cuerpo. Es decir, a mí, por ejemplo, lo que me ayuda, y algo que yo creo que os habré recomendado a prácticamente todos, es la respiración centrada en el corazón, ¿no? Hacer un poquito esa meditación de como que ponemos la mano aquí, vamos respirando y como que el aire entra a través de la mano y va invadiendo poco a poco nuestro cuerpo. Y eso nos va ayudando, nos va poniendo el foco en relajar y relajar también nuestro corazón, ¿de acuerdo? Entonces relajaremos todo nuestro cuerpo. Eso por otro lado. Y luego además, con ese factor estresante, porque si realmente estamos estresados y nos hemos puesto a meditar y dices, vale, muy bien, me he relajado un poquito, muy bien, visualizo el corazón, todo lo que tú quieras, pero tengo aquí un nudo que no es ni normal, ¿vale? ¿Qué es ese nudo? ¿Dónde está? ¿No qué es? ¿Dónde está? Ah, pues aquí, vale, aquí. ¿Qué forma tiene? ¿Es redonda? ¿Es cuadrada? ¿Es una plasta como un chicle? ¿Qué es eso? Y lo vamos respirando. ¿Qué color tiene? Bueno, pues un color, el que sea, X. Y poquito a poquito nos estamos permitiendo, que eso es muy importante también, nos estamos permitiendo preguntarnos en pocas palabras ¿qué me pasa? Y no qué me pasa desde ¿qué me pasa? Lo quiero solucionar, sino hay que tener en cuenta que, por eso se dice que tenemos un niño interior. Tenemos que hablar como de tú a tú. Por ejemplo, si yo veo a Javier súper estresado, ¿no? Y te digo, ay Javier, chico, no es para tanto, no te agobies. Y tú estás súper agobiado, no creo que te ayude. No, al contrario, es lo que suele pasar, pero porque no estamos hablando el mismo idioma. Esto lo que ocurre es que yo te estoy hablando desde la mente consciente, desde la parte más humana del cerebro, ¿no? El chico, pues no te relajes, pero tu estrés no está viniendo de ahí. Tu estrés está viniendo de la parte más interna, más animal, más intuitiva, más instintiva. Es mucho más útil bueno, venga Javier, no pasa nada, o cómo vamos. El cuerpo entiende de tocar, de presión, de cercanía. Eso va a ser muchísimo más útil, o el simplemente no decir nada, el tocar. Como que no va a pasar nada. Ya estamos aquí, ya está. Eso es mucho más efectivo. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque estamos hablando del mismo nivel. Es que si no, es básicamente una cosa, la parte más mental viene por aquí y el estrés que está sintiendo la otra persona viene por aquí. Esto sí, es más lógico como entenderlo hacia el resto. Pero es que no es ninguna locura en un momento que estás estresado coger y ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que sientes? Ah, pues mira, pues estoy triste. Y bueno, bien, pues estás triste. A mí, claro, a mí por ejemplo algo que me pasaba era que yo no me daba cuenta, pero es como que cosas así como tristes y tal, enfadarme, bueno, bien, me podía estresar más, menos, pero con cosas tristes es más como, sin darme cuenta, inconscientes, como, no. Si eso yo lo hacía mucho tiempo, ¿qué es lo que me pasaba? De repente, Álvaro, ¿qué tal? Estoy enfadado, pero porque no me estoy permitiendo estar triste. Hay una parte que no estoy dejando que se exprese bien, la estoy bloqueando, entonces se satura. ¿Cómo se pasa ese enfado? Pues digo, estoy triste. Y entonces ahí es cuando entiendes, dices, vale, puedo estar triste, pero estar bien. No, estar triste no es estar mal. Estar mal es estar triste y a la vez no dejarme estar triste. Que dice triste, dice cualquier situación. Oye, o algo me ha cabreado. Bueno, pues estoy irritado. ¿Y qué pasa? ¿Sabes? No es el hecho de no puedo. Entonces ahí es lo que ayuda mucho o bien tocarnos, y lo que te digo, darte ese cariño, pero hablarte como si fueses un niño, literal, eso ayuda muchísimo. Y luego lo que decíamos, ¿no? Que siento darle una forma, un color, y poquito a poquito eso se va disipando. Y no quería acabar sin decir otra cosita más en cuanto a la visualización. Esto insisto mucho. Es muy importante o ayuda mucho, sí. Como decíamos, ¿no? Lo que yo pienso puede afectar incluso a la materia, a ese átomo, como se muestra. Por lo tanto, no pierdo nada yo cuando me levanto por la mañana en visualizar el día. Pues esta mañana, pues mira, tengo por la mañana el turno de trabajo que va a ir súper bien, va a ir súper fluido, qué ganas tengo, me apetece. Luego pues paro a comer, descanso, preparo la charlita, otros cuando hago la charla que va a ir estupenda.
jolines, y el día ya tiene otro tono que sí, madre mía, todo el día y en la consulta, toda la mañana, luego con el calor que hace para comer, ajusta, charla, vuelve a ajustar, madre... Y es la misma realidad, va a ocurrir igual. Ahora, cada uno decide dónde poner el foco, y en eso me gustó mucho lo que hablé un día con Claudio, ¿no? Eso que hablábamos de la mañana, de reafirmarnos de, oye, mi cuerpo puede con esto, yo puedo con esto. Y al final es lo que decíamos, tanto si crees que puedes como si no, tienes razón. Y quiero que os quedéis con esa frase y que os acordéis cuando sea necesario, porque podemos con lo que creemos que podemos. ¿Sabes? O sea, y además hay miles de ejemplos. Ahora me ha venido a la mente un vídeo de una niña pequeñita intentando hacer, no recuerdo qué era, si un salto o cualquier cosa, lo intentaba y no le salía, y el padre le dice, vamos, que puedes, pum, y lo hace. Se lo cree que puede y entonces puede. Es curioso, pero es así. Déjame que mire un poquito, no me salte yo así nada, pero yo creo que... Eso habla de una película. ¿Ah, sí? En busca de la felicidad de Will Smith. Ah, pues mira, que me la han recomendado, yo esa no la he llegado a ver. Pues mira, pues la veré. Vale, sí. Pues ya está, más o menos yo creo que he comentado todo. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos hablado, sobre lo que hemos comentado, sobre el estrés o herramientas para gestionarlo? De aquí pueden salir luego 1000 cosas más. ¿Cómo se puede evitar solucionar el estrés postraumático? Vale, ahí lo primero que te diría, habría que ver qué trauma es y sobre todo, si es algo importante, un especialista en ello, ¿de acuerdo? Yo ahí recurriría a temas psicólogo, porque es que puede haber estrés postraumático de... A ver, hay cosas que vienen arrastradas desde la infancia incluso y siguen a día de hoy, entonces ahí sobre todo llega un punto de... que sí que podemos aplicar muchas herramientas, pero yo creo que cuando es algo tan gordo como para que perdure tanto en el tiempo, gordo no quiere decir que realmente haya sido gordo, pero que para nosotros, para nuestra mente haya sido gordo, porque ojo, para un niño de 3 años, el que pierda de vista a sus padres 10 minutos puede ser un evento gordísimo que le va a marcar el resto de su vida. No hace falta, de hecho, la herida que a nivel emocional que todos tenemos de niño, probablemente ande por ahí alguna cosita de esas. Entonces, claro, dependiendo, y eso al final yo te diría ahí que profesional, psicología, sobre todo psicología. Ahora bien, herramientas, cuanto tengamos un estilo más saludable en general, mejor, pero ahí entra mucho el tema de, bueno, pues la meditación, escribir, y sobre todo escribir, que al final es similar a la meditación, es el hecho de escribir sin tabú. El problema que yo veo ahí, por eso digo lo de la ayuda de un profesional, es porque muchas veces el bloqueo que tenemos es tan grande que por mucho que sobre todo escribamos, no acabamos de ser sinceros con nosotros, porque no queremos ver una parte de ello. Entonces hay un profesional en ese aspecto sí que te va a poder guiar mucho más y mejor en algo así más importante. Sobre todo, sí, porque con meditar sí que es verdad que llega un punto que a mí es donde lo que me gusta de meditar, lo que me gusta del ajuste, es que al final meditar te conecta contigo y con lo que te aporta vida, o sea, lo que te diferencia de un cadáver, ¿no? Que eso lo hemos hablado alguna que otra vez. Pues eso fluye mejor en tu cuerpo, te conecta más con ello, te conecta más con una intuición. Y entonces ahí es donde ya llega un punto en el que tú mismo ves más allá, que no puedes engañarte. Y eso me gusta, sobre todo de la meditación y del ajuste igualmente. Son cosas que te van desbloqueando y cada vez es como ir tirando del hilo del bienestar en ese aspecto. Y una cosa conlleva a la otra. Al final es un efecto dominó en ese aspecto. Pero yo empezaría siempre por meditar. Siempre. Porque es empezar a estar contigo. Que al final la solución siempre está dentro, sin duda. Sin duda. Y nada, quería acabar con la siguiente frase. La mejor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir qué pensamos, en qué nos fijamos y qué hacemos. Volvemos una vez más a lo mismo, lo reiteramos, ¿de acuerdo? Lo repito, la mejor arma contra el estrés es la habilidad de elegir qué pensamos. La responsabilidad es nuestra, es individual de cada uno. Y con eso os animo a que
para adelante y que entendáis que el estrés como tal es algo bueno, que nuestro cuerpo siempre va a hacer lo mejor para nosotros y en ese caso ahí sea el estrés para prepararnos para lo que venga. Lo único que no hay que rizar mucho el rizo, no hay que reinventar la rueda ni seguir ahí atascados y para eso es observarnos y observarnos, ¿de acuerdo? Porque dentro está todo. ¿Tenemos limitaciones como seres humanos? Sí, pero tenemos también un potencial increíble. Entonces yo os animo a que pongamos el foco en ese potencial que tenemos y ir descubriéndolo poquito a poquito cada vez más en lugar de las limitaciones. Bueno, pues sí, sabemos que no podemos volar, sabemos que algún día moriremos, pero oye, hasta que llegue ese momento vamos a sacarle punta a todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Sea de la forma que sea. Sí, lo que pasa es que el estrés también afecta al entorno. Porque a veces no sabemos explicar qué es lo que nos lo provoca y piensan que estamos enfadados. Entonces esto también es una secuela de eso. Claro, totalmente de acuerdo, pero siempre al final la respuesta está dentro tuya, me explico. Yo decido si ante, yo qué sé, mi madre me dice, no sé cuántos, yo decido si me lo tomo de una forma o de otra, o si a mí me molesta que, yo qué sé, que por ejemplo venga aquí y se ponga a recoger todo, porque le encanta recogerlo todo, yo a veces me estreso y digo, bueno, ¿por qué me tengo que estresar? Yo decido cómo eso. Digo, bueno, pues a ella le sale así y a mí en realidad pues mal del todo tampoco me viene. Así que pues nada, me salgo a la terraza o me pongo a hacer otras cosas y ya está en lugar de, fíjate, ya está ahí metido, no abras ese cajón. No. Al final siempre hay una gran parte en nuestra mano, siempre hay cosas que no podemos evitar. Lo que hablábamos, la pérdida de un ser querido, una situación de guerra, ostras, hay que podemos controlar, ¿no? Imagínate una situación de guerra. Dile tú a alguien que está sometido a eso, decirle, no, bueno, la respuesta la tires tú. A ver, hay cosas y cosas, ¿no? Pero siempre, aún así en esa situación te diría que siempre hay algo a lo que podemos mirar, ¿sabes? Siempre va a haber algo que podamos agradecer que ha ocurrido cada día. Y yo os invito a que lo penséis. Cada vez que por la mañana que visualicéis que el día va a ser estupendo y por la tarde o por la noche que agradezcáis ese ratito de lo que sea que ha habido, pero es que ahí sea ostras, pues he disfrutado de estar haciendo nada, que me dé el aire, ver 4 golondrinas ahí al atardecer, ese ratito para mí, pues estoy agradecido por eso, o esa conversación, no hace falta que sea, me ha tocado la lotería. Entonces, siempre con esas cositas, parece que no, pero poquito a poquito, lo que decíamos, vamos tirando del hilo de ese bienestar, que siempre está ahí, y es ese potencial que está innato en nosotros. El mismo subconsciente de uno se enfoca en lo malo. Exactamente. Ahí es. Así lo bueno haya sido algo que uno quería, pero ahí es muy pequeño, lo malo. Ahí es donde está el tema. A mí, por ejemplo, con el trabajo personal, eso es lo que he tenido que aprender a controlar. Pero poquito a poquito lo vas haciendo pues bueno, estoy contento por esto, qué suerte que tengo de esto, o qué agradecido me siento de esto. Y poquito a poquito eso se empieza a llenar, ¿sabes? Y tu mente ya no solo se fija en lo malo, incluso lo podemos hacer un poco más allá. Vale, una cosa es tu subconsciente, ¿no? Lo que tú piensas, pues ostras, podría hacer esto, podría hacer lo otro. Te invito a que, si ves que esto va más allá, hagas un ejercicio, 2 botes y unos papelitos, ¿no? Y escribe lo que te hayan dicho bueno y lo metes en un bote, y escribe lo que te hayan dicho malo y lo metes en otro bote. Y verás cuál tiene mayor volumen. Es una forma de ver lo que está ocurriendo. A priori podría ser una tontería, pero dependiendo de lo bloqueados que estemos en ese subconsciente, puede llegar a ser muy útil. Así que, ¿alguna preguntita, alguna cosita? No, recuerdo lo que has dicho tú de que todo corresponde a uno, ¿no? En una película de La vida es bella, cuando el padre le hace creer al niño como que en realidad hay otra realidad, que, o sea, para no dañarlo completamente. Sí. Y yo creo que en definitiva es como te la tomas en la vida, ¿no? Total. Las cosas son feas y son incambiables, a veces no se pueden cambiar. El otro día... Una muerte o una situación familiar o lo que fuera, pero en definitiva cómo te la tomas tú es súper importante. Que no sea fácil, bueno... Total, no, fácil no es, nunca es fácil. Sin ir más lejos, el mes pasado yo perdí a mi padre. Y es como, bueno, puedo decidir 2 cosas.
o llorar y ay, qué mal la vida. También, porque hace falta llorar. Claro, y lo he hecho y me viene ocasionalmente. Pero yo ahí lo que decidí o lo que me surgió fue decir, ostras, Álvaro, 30 años has estado con este hombre desde pequeñito, te ha tenido encima, has estado con él, te ha llevado para arriba, para abajo, te ha enseñado miles de cosas. ¿Qué significaba tu padre? Claro, claro. No Bueno, en este caso sí, ¿no? Y he podido hablar con él, he podido despedirme, le he podido ayudar con ajustes, incluso voy un pasito más allá, le ajusté ya a la hora o así. Se fue. Es decir, hasta el último momento le he podido ayudar. Ostras, pues me quedo con eso. Pues por eso yo te lo escribí. Cuando supe que te dejaste tu papá, te escribí. Sí, lo vi. Tienes que darte con lo bonito que le aportaste a él y que siempre estuviste. Eso es. Desde el primer momento que lo supe, te escribí. Pero eso sí, es algo que no puedes evitar, como bien decíamos, porque ¿qué puedo hacer yo? A mí lo único que me queda es decidir con qué me quedo. Con lo bueno o con lo menos bueno. Pues siempre con lo más bueno, mejor. Así que os invito a ello, a ver el lado bueno a todo, porque tendemos mucho a, y bueno, esto no lo he comentado, pero sí que lo hemos comentado en otros talleres, que también esto del estrés lo dispara mucho la sociedad, que estamos en un punto social muy poco natural. Entonces hay que tratar de buscarnos esos espacios para nosotros mismos naturales, porque claro, si ahora este papel, ahora esto otro, ahora esta factura, ahora el trabajo, ahora lo otro, ¿qué ocurre? Se dispara la adrenalina, se dispara el cortisol. Con la carta. Sí, mil cosas. Pero entonces pues ahí es decir, bueno, mira, hasta el punto que sea, te están quitando salud, no, si tú no quieres. Te podrán multar y te podrán quitar dinero, te podrán embargar la casa, te podrán no sé qué. Pero no permitas que también te quiten tu salud, que tú dejes de dormir, que tú dejieras más. No, y eso lo puedes decidir solo tú. Entonces, al final siempre, yo lo que me doy cuenta es que cuantas más situaciones planteo o veamos, siempre hay algo que podamos hacer. Menos el día que nos toque morirnos, que ahí lo que podemos hacer es decir, que me quiten lo bailado. Exacto. Y ya está.